Hola, hola, mis chismosos y chismosas del corazón. Qué alegría tenerlos de vuelta en este su canal favorito, donde desmenuzamos los romances, analizamos las amistades y, en general, nos metemos en la vida de las celebridades que tanto amamos, y a veces odiamos un poquito. Y hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra pasión, talento, rumores y, sobre todo, mucho drama turco. ¿Están listos para sumergirnos en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam. Porque hoy vamos a preguntarnos, ¿su amor es realmente a prueba de todo? ¿Es ese cuento de hadas que vimos en pantalla una realidad en la vida real? ¿O como sospechan algunos, fue todo una jugada maestra de relaciones públicas? Prepárense para un viaje lleno de altibajos, rumores jugosos, miradas cómplices y silencios que gritan más que 1000 palabras. Vamos a repasar su historia desde el principio, desde el primer hola hasta el último adiós. Analizaremos cada declaración, cada foto, cada gesto, buscando pistas que nos revelen la verdad detrás de esta relación que mantuvo en vilo a millones de fans en todo el mundo. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto del amor y el desamor, no se olviden de suscribirse. Sí, ya sé que siempre lo digo, pero es que necesito su apoyo para seguir trayéndoles este tipo de contenido. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y el chisme más jugoso del mundo del espectáculo. Y si ya están suscritos, 1000 gracias. Son los mejores. Ahora sí, vamos al lío. Retrocedamos en el tiempo al año 2020. El mundo estaba patas arriba, encerrados en casa, buscando desesperadamente algo que nos distrajera de la pandemia. Y entonces, como un rayo de sol en medio de la tormenta, apareció Senkalkam. Una comedia romántica turca con dos protagonistas increíblemente carismáticos, Hande Erçel en el papel de Eda YLDZ, una joven florista soñadora, y Kerem Bürsin, como Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador. Desde el primer momento, la química entre Hande y Kerem fue innegable. Era evidente en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada. No era simplemente que fueran buenos actores, era algo más. Esa chispa que se siente cuando dos personas conectan a un nivel profundo. Los fans lo notaron al instante, comentando cada interacción en redes sociales, creando fanfics y vídeos que imaginaban su vida juntos fuera de la pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y los fans no tardaron en empezar a shippearlos, a desear que su romance traspasara la pantalla. Y para alegría de muchos, ese deseo se hizo realidad. ¿Pero cómo empezó todo realmente? Detrás de cámaras, la relación era al principio puramente profesional. Se rumorea que ambos se tomaron el trabajo muy en serio, dedicando horas a ensayar, a construir sus personajes y a comprender la dinámica entre Eda y Serkan. Algunos miembros del equipo de producción han contado, bajo anonimato, que Hande y Kerem eran muy metódicos en su trabajo, pero también que se notaba una creciente complicidad entre ellos. Se ayudaban mutuamente con las líneas, compartían ideas sobre cómo interpretar las escenas y, sobre todo, se reían mucho juntos, comentó una fuente cercana al set. Después de meses de rumores y especulaciones, alimentados por fotos robadas por paparazzi y comentarios ambiguos en entrevistas, Hande y Kerem confirmaron su relación en abril de 2021. Lo hicieron con unas fotos adorables desde las Maldivas, donde estaban disfrutando de unas vacaciones juntos. El internet explotó. Los fans estaban eufóricos, celebrando el nacimiento de una nueva pareja de ensueño. Las fotos eran de postal, Hande y Kerem sonriendo, abrazándose, disfrutando del sol y el mar. Era la confirmación que todos esperaban y que los catapultó al Olimpo de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos en redes sociales eran virales al instante. Se dedicaban mensajes cariñosos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y se mostraban enamorados y felices. Viajaban juntos, asistían a eventos de alfombra roja tomados de la mano y compartían momentos íntimos con sus fans a través de las redes sociales. Parecía que habían encontrado el uno al otro, que su amor era genuino y fuerte. Incluso hablaban de planes a futuro, de formar una familia y de envejecer juntos. Sus entrevistas eran un derroche de amor y admiración mutua. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A finales de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis.
Se decía que la relación estaba desgastada por la distancia, por las agendas apretadas y por las presiones de la fama. Los fans empezaron a notar que ya no compartían tantas fotos juntos en redes sociales, que sus mensajes eran menos cariñosos y que evitaban responder preguntas sobre su relación en las entrevistas. Algunos incluso notaron una frialdad en su lenguaje corporal durante sus apariciones públicas. Hande y Kerem negaron los rumores al principio con comunicados en los que pedían respeto a su privacidad y aseguraban que todo estaba bien. Pero las señales eran cada vez más evidentes. Finalmente, en enero de 2023, se confirmó la ruptura. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué su amor no había sido suficiente? Los foros y las redes sociales se llenaron de teorías y especulaciones. Algunos culpaban a la distancia, otros a la intromisión de sus familias y amigos, y otros, los más conspirativos, a una tercera persona. Las razones oficiales de la ruptura nunca se revelaron por completo. Se habló de diferencias irreconciliables, de prioridades diferentes y de la dificultad de mantener una relación a distancia. Se dijo que ambos estaban enfocados en sus carreras y que no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro. También se rumoreó que existían conflictos internos sobre el futuro de la relación, ya que Hande quería formar una familia, mientras que Kerem prefería seguir explorando nuevas oportunidades profesionales. Pero también hubo quienes apuntaron a la presión mediática, a los celos y a la intromisión de terceros, incluso se habló de supuestas infidelidades, aunque nunca se confirmaron. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Han continuado trabajando en sus carreras, han disfrutado de su soltería y han evitado hablar públicamente sobre su relación pasada. Han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, enfocándose en sus proyectos profesionales y en proteger su privacidad. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la pregunta sigue en el aire: ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida y prometedora llegó a su fin? Aquí es donde entra en juego el análisis profundo, el chisme sabroso y las teorías conspirativas que tanto nos gustan. Vamos a desglosar los hechos, a analizar las declaraciones y a buscar pistas ocultas que nos ayuden a entender qué sucedió realmente entre Hande y Kerem. Primero, es importante recordar que ambos son personas increíblemente talentosas y ambiciosas. Sus carreras son muy importantes para ellos, y eso puede generar conflictos y presiones en una relación. La fama, el dinero y la atención mediática pueden ser factores muy estresantes, especialmente cuando se combinan con la presión de mantener una imagen pública perfecta. La constante exposición mediática puede hacer que una relación sea aún más difícil de mantener, ya que cada movimiento es analizado y juzgado por millones de personas en todo el mundo. Segundo, la distancia puede haber sido un factor importante. Hande y Kerem tienen agendas muy apretadas y viajan constantemente por trabajo. Mantener una relación a distancia requiere mucho esfuerzo, comunicación y compromiso, y no todas las parejas están preparadas para ello. La falta de tiempo para verse y compartir momentos juntos puede generar sentimientos de soledad y frustración, lo que puede llevar a la ruptura. Tercero, los celos y la inseguridad pueden haber jugado un papel importante. En el mundo del espectáculo, siempre hay rumores y especulaciones sobre infidelidades y romances secretos. Estas cosas pueden generar mucha desconfianza y resentimiento en una relación. La constante exposición a otras personas atractivas y talentosas puede despertar sentimientos de inseguridad y celos, lo que puede erosionar la confianza y el respeto mutuo. Pero también hay otra teoría, una teoría más conspirativa, que sugiere que la relación entre Hande y Kerem fue, en parte, una estrategia de marketing. Algunos creen que la relación fue impulsada por las agencias de representación de ambos actores para aumentar su popularidad y promocionar la serie Senkal Kam. Se dice que las agencias vieron el potencial de crear una pareja mediática que generara interés y atención hacia la serie, lo que beneficiaría tanto a Hande como a Kerem. Esta teoría se basa en el hecho de que la relación se hizo pública justo cuando la serie estaba en su punto más alto de popularidad. También se basa en el hecho de que Hande y Kerem siempre se mostraron muy cuidadosos y controlados en sus apariciones públicas, evitando dar detalles íntimos sobre su relación. Algunos críticos señalan que su relación parecía demasiado perfecta, como si estuviera guionizada y dirigida por sus agencias de representación. Si esta teoría fuera cierta, significaría que la relación entre Hande y Kerem fue, en parte, una actuación. Sería una decepción para los fans que creyeron en su amor,
pero también sería una muestra de la manipulación y el control que pueden existir en el mundo del espectáculo. Sería un ejemplo de cómo las relaciones personales pueden ser utilizadas como herramientas de marketing para generar interés y aumentar la popularidad de una serie o película. Claro, no hay forma de saber con certeza cuál es la verdad. Solo Andy y Kerem saben lo que realmente sucedió entre ellos. Pero lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, reflexionar sobre las posibles razones de la ruptura y sacar nuestras propias conclusiones. Podemos especular, teorizar y chismosear hasta el cansancio, pero la verdad es que nunca sabremos todos los detalles de su relación. Y ahora, después de este extenso análisis, llegamos a la pregunta clave: ¿el amor de Andy y Kerem es a prueba de todo? La respuesta, lamentablemente, parece ser que no. Al menos no en las circunstancias en las que se desarrolló su relación. Las presiones de la fama, la distancia, los celos, las agendas apretadas y tal vez una estrategia de marketing conspiraron para poner fin a su romance. Su amor, aunque real y apasionado en su momento, no fue lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos. Pero no todo está perdido. ¿Quién sabe qué depara el futuro? Tal vez, algún día, Andy y Kerem se reencuentren y descubran que su amor sigue vivo. Tal vez, encuentren la manera de superar sus diferencias y construir una relación más fuerte y duradera. O tal vez simplemente sigan adelante con sus vidas y encuentren la felicidad en otros caminos. La vida da muchas vueltas y el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Lo importante es recordar que el amor es un viaje, no un destino. A veces las relaciones terminan, pero eso no significa que hayan sido un fracaso. Todas las relaciones nos enseñan algo, nos hacen crecer y nos ayudan a convertirnos en mejores personas. Incluso las relaciones que terminan mal pueden dejarnos valiosas lecciones sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en una pareja. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado del chisme, y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ahora quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Quiero saber qué piensan ustedes, mis chismosos del corazón. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios sobre la relación de Hande y Kerem. ¿Creen que su amor fue real? ¿Qué creen que causó la ruptura? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Recuerden que aquí siempre les traigo el mejor chisme del mundo del espectáculo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao.